Sí se logra Buenas ver, noches, Ángel. muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este tema tan importante que es elaboración, uso y manejo de biofertilizantes, ya que en estos tiempos la agricultura está siendo bastante exigente y pues tener un biofertilizante que es materia orgánico en el manejo de la agricultura, pues nos lleva pues no a tener esta necesidad de aprender cómo es la elaboración, el uso y manejo de biofertilizantes, ya que esto nos van a ayudar a tener una mayor producción, a tener mejor calidad de producción y en donde pues que la agricultura en estos últimos siglos se enfrenta pues, a desafíos cada vez más complejos. ¿Por qué motivo aprender la elaboración, uso y manejo de los biofertilizantes, el agotamiento del suelo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad microbiana y la dependencia de insumos químicos altamente contaminantes y costosos? Esto nos lleva a aprender la elaboración, uso y manejo de los biofertilizantes. Y ante esas deficiencias, pues surge pues la alternativa saludable para hacer el manejo de los biofertilizantes, que es una agricultura regenerativa, digamos, de nuestros suelos que fueron agotados, sufrieron, ¿no? el cambio de uso de lo que tenía, ¿no? Los biofertilizantes son productos biológicos que contienen microorganismos vivos como bacterias, hongos o algas, ¿no? Que al ser aplicados a las semillas, al suelo, a la planta, promueven el crecimiento vegetal mediante mecanismos naturales. Estos microorganismos actúan facilitando la disponibilidad de nutrientes esenciales, mejorando la estructura del suelo y estimulando el proceso fisiológico en las plantas. Y esto también es importante mencionar que estos biofertilizantes no dejan efectos adversos como los productos químicos sintéticos que pueden dejar contaminantes residuales que nos pueden afectar a la salud. Es tan importante conocer qué son los biofertilizantes. Los biofertilizantes son productos biológicos que contienen microorganismos vivos que cuando se aplican al suelo favorecen el crecimiento vegetal, mejorando la disponibilidad y asimilación y asimilización de nutrientes esenciales que requiere la planta, como es el nitrógeno, fósforo y potasio. Clasificación de los biofertilizantes. Es importante nosotros saber qué tipos de biofertilizantes tenemos. Se pueden clasificar según los microorganismos que tienen, el nutriente que ayuda a movilizar y la forma de aplicación. Ahí es donde están los diferentes tipos de fertilizantes, cómo se van clasificando. Ahí, por ejemplo, tenemos según el nitrógeno o función que promueve. Ahí tenemos los biofertilizantes fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo y potasio, promotores de crecimiento vegetal, los micorrízicas, esos nutrientes o esos hongos micorrízicos que ayudan a, a mejorar, o las cianobacterias o algas fijadoras. Es tan importante conocer, ya que estos microorganismos son capaces de fijar o promover según
el contexto que sea, ¿no? Hay, por ejemplo, los micorrízicos son hongos que establecen relación simbiótica, por ejemplo, entre la raíz y los nutrientes que están allí en el suelo. Por eso estos hongos, estos fertilizantes a través de hongos micorrízicos, pues nos van a ayudar a que se tenga mayor resultado en este caso, ¿no? Ahí también tenemos, según la forma de aplicación, por ejemplo, tenemos los inoculantes para semillas que se pueden aplicar, ¿no? Que se mezclan directamente con las semillas al momento de la siembra y esto pues nos va a ayudar a que esto van a estimular el rápido proceso de germinación. También tenemos, según la aplicación al suelo, que se van a incorporar al sustrato o en surcos cerca de la raíz. La aplicación foliar, también tenemos biofertilizantes foliares que se pueden aplicar no directamente con pulverizadores en las hojas y así sucesivamente tenemos la formulación líquida o sólida. Ahí tenemos según la aplicación y cómo se divide. También tenemos según su composición microbiana, podemos tener monocultivos, ya que esto pues digamos que contienen solo un una cepa de un microorganismo que puede ser solo único, ¿no? Y el consorcio microbiano, pues hay bastantes biofertilizantes que contienen diferentes cepas de esos microorganismos benéficos, digámosle, en este, sino la combinación de varias especies que tienen en sí en común, actúan sinérgicamente ayudando a la planta a tener mayor aprovechamiento, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre fertilizante orgánico, químico y biofertilizante. Ahí tenemos una tabla de comparación, ya que en la agricultura moderna es fundamental entender la diferencia entre los distintos tipos de fertilizantes, ya que cada uno contiene un origen, composición, forma de acción y efectos en el suelo y las plantas destino. Pues es tan importante muchas veces los técnicos, los agrónomos y como profesionales que estemos en relacionado a lo que es la parte agrícola, debemos siempre ver las etiquetas. ¿Por qué recomiendo ver las etiquetas? Porque ahí está el ingrediente activo, de qué está compuesto, cómo va a actuar, cuál es su forma de, de ser. Por ejemplo, ahí tenemos las características, fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos y los biofertilizantes. Por ejemplo, en los fertilizantes, según el origen, en los fertilizantes orgánicos pueden ser de forma natural, animal o vegetal, que ahí están pues los estiércoles, y pues los sintéticos, el origen es sintético, en los químicos es sintético, es a través de... Y los biofertilizantes, su origen es a través de microorganismos, ¿no? La acción principal en los orgánicos, aporte de materia orgánica y nutrientes. En los químicos, aporte inmediato de nutrientes. Y en los biofertilizantes, estimulación biológica y mejora del suelo. Eso es la importancia y diferenciar, ¿no? Efectos en el suelo, mejora, por ejemplo, en la orgánica, mejora la estructura microbiana, en los químicos, degrada, contamina a largo plazo y los biofertilizantes regenera y equilibra el suelo. La velocidad de acción, también debemos saber cómo esto tienen esa capacidad de qué tan rápido tenemos los resultados. En los orgánicos, la acción va a ser
un poco más lenta, pero va a ser más duradera, más sostenible. En cambio, en la química, pues va a ser más rápida y va a ser de corto tiempo. La química puede ser para corregir inmediatamente, pero a la larga puede traer consecuencias en el suelo porque la va degradando. Y los biofertilizantes, es moderada la acción, es tan importante y ahí tenemos también los impactos que generan, aporte de microorganismos que se tiene, por ejemplo, en el impacto ambiental, el fertilizante orgánico es bajo, los químicos, el impacto ambiental es alto y los biofertilizantes es mínimo. El aporte de microorganismos, imagínense, allí está. En los orgánicos no tiene el aporte de microorganismos, tampoco en los químicos, pero sí en los biofertilizantes. Es la importancia de conocer y saber en esto, ¿no? La importancia y beneficios en la agricultura de los biofertilizantes, ya que busca producir alimentos de manera eficiente sin comprometer la salud del suelo, del ambiente ni de las generaciones futuras. Los biofertilizantes aprovechan la actividad de microorganismos benéficos para mejorar la nutrición vegetal, aumentar la fertilidad del suelo, reducir el impacto ambiental de la producción agrícola. Beneficios de los biofertilizantes en la agricultura sostenible, pues son múltiples y aquí los vamos mencionando algunos que hemos visto y considerado importantes, ¿no? Regeneran la fertilidad del suelo, mejoran el crecimiento y la salud de las plantas, incrementan el rendimiento de los cultivos en forma sostenible, ya que esto pues no es de la noche a la mañana, como les mencionaba, van a aumentar el rendimiento y van a ser sostenibles. Reducen el costo de producción, conservan el medio ambiente y la biodiversidad, no matan, no degradan, fomentan la innovación y el conocimiento técnico, porque al hablar de biofertilizantes es que estemos pensando de cómo estos microorganismos se comportan y, y tener ese conocimiento, buscar cómo se desarrollan es tan importante, ¿no? Y también pues que se tiene en la agricultura sostenible contribuyen con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Vamos viendo el panorama global nacional del uso de los biofertilizantes. En el mercado global, los biofertilizantes han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la gran demanda de productos orgánicos. Esto podemos ver siempre según diversos informes que se ve, ¿no? Siempre salen en los artículos, en las revistas, que la demanda orgánica, por ejemplo, el Perú fue un país muy productor de uva, fue todo en la región latinoamericana, fue líder y cubrió bastante el mercado norteamericano. Y es la importancia de producir de manera orgánica. Y ahora los mercados están exigiendo eso. El arándano está siendo distribuido y exportado a los mercados eh, asiáticos. Y los europeos que consumen ellos ya no quieren consumir productos químicos, ellos lo que buscan es orgánicos. Por eso es que los biofertilizantes ha ido experimentando crecimiento significativo y ahora hay empresas que están distribuyendo estos biofertilizantes a gran escala. Porque los programas de exportación, programas de
de los mercados nos están exigiendo producción orgánica. Por ejemplo, he tenido la oportunidad también de trabajar en una empresa dedicada a lo que es la distribución de biofertilizantes en arroz, café, cacao, en donde esto pues cubrían o suplían esa deficiencia que se encontraba en el campo, en donde podíamos aplicar láminas orgánicas que cubrían la pared celular de las hojas o del fruto, en donde no permitían el ingreso de esas plagas o enfermedades y eran mucho más saludables. Y cuando se hacen las evaluaciones no encontramos restos químicos. ¿Qué es lo que nos impulsa a producir o elaborar un biofertilizante? La conciencia ambiental, que la creciente preocupación por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental en la agricultura, pues nos toma tener en sí la educación ambiental es tan importante, la conciencia, regulaciones favorables, esas políticas gubernamentales con regiones como Europa, Asia, América del Norte, en el uso de insumos agrícolas ecológicos y están pagando por producir de manera saludable u orgánica un precio yo mucho más rentable. La innovación tecnológica, pues la biotecnología ha mejorado y la eficiencia se está haciendo mucho más bueno. Pero para hablar de esto, pues hay también marcos legales y normativos en donde pues los decretos legislativos, por ejemplo, tenemos la 1387. Este decreto promulgado en el 2018 fortalece, ¿no?, las competencias y funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, otorgando la rectoría en materia de fertilizantes y sustancias afines, incluyendo los fertilizantes que están regulados en sí también. El SENASA, por ejemplo, hace el seguimiento a los cultivos y también a la producción pecuaria, en donde esto nos van siendo que no se utilice, por ejemplo, productos químicos que dejen residuos contaminantes a largo tiempo y por eso es tan importante tener en sí ahí. Tenemos la ley 29196, ley de promoción de la producción orgánica o ecológica, que está incluido, ¿no?, en el decreto supremo 002/2020 del MINAGRE, que promueve, ¿no?, la producción orgánica en el Perú. Dentro del marco, de este marco se fomenta el uso de insumos como los biofertilizantes que son compatibles con las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles, ¿no? Los fundamentos biológicos o conocer alguno, de alguna y otra manera, el por qué cultivar o por qué producir biofertilizantes y hacer el uso y el manejo es tan importante, ¿no? Los microorganismos benéficos son esenciales en los biofertilizantes porque ayudan a mejorar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, favorecen la salud del suelo y promueven el crecimiento vegetal de manera natural. Ahí tenemos bacterias benéficas, ya que estas no son más que estas bacterias que microorganismos más comunes en los biofertilizantes. Su función principal es ayudar a las plantas a obtener nutrientes de manera más eficiente, principalmente el nitrógeno, fósforo y otros elementos esenciales. Algunas de las bacterias más utilizadas en los biofertilizantes incluyen ahí las bacterias fijadoras de nitrógeno que están allí, pues las rhizobiums, estas bacterias rhizobios son las fijadoras de nitrógeno, las bacterias solubilizadoras del fósforo, ya que el fósforo y el potasio son elementos bastante pesados, digamos. Es tan importante no tener aquí el
conocimiento para qué es empleada, ¿no? Estas bacterias, ya que van a ayudar a que sean solubles por la planta, que puedan en sí tener más rápido esa capacidad de ser absorbidas por las plantas y distribuidas en su estructura que requiere en sí de fósforo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos las bacterias Bacillus de diferentes especies. Estas pues ayudan que el fósforo sea distribuido o absorbido por la parte de la planta mucho más rápido, ¿no? Tenemos también las bacterias antagonistas de patógenos, ya que aquí hay unas bacterias que van a ayudar a matar, digamos, a esos patógenos dañinos que se encuentren en el suelo, ¿no? Y estas bacterias, por ejemplo, tenemos ahí las bacterias solubilis, ya que estas pues nos ayudan. Subtílices, son las bacterias, perdón, las antagonistas de patógenos, ya que estas pues van a ayudar a que estas controlen a los patógenos que se encuentren en el mediante en el suelo y pues ayuden a que la planta crezca sana, ¿no? También tenemos los hongos benéficos, son grupos importantes de microorganismos pertenecientes presentes en los biofertilizantes. Los más destacados en este grupo son los micorrízicos, que establecen relación simbióticas, ¿no? En la raíz de la planta, mejorando su nutrición y resistencia a estrés ambiental. Muchas veces se ha tenido estudios y prácticas que estos hongos hacen esa simbiosis, ¿no? En donde pues este hongo se pega en la raíz, le abre, como digamos, coloquialmente o algo, ya que hablando de manera abierta, que estos hongos le abren el apetito de, de absorber todos los nutrientes que están en el suelo. Por eso es que estos hongos son muy benéficos y se encuentran en los biofertilizantes y pueden ser aplicados directamente al suelo. Tenemos también las bacterias actinobacterias beneficiosas. Son un grupo de bacterias que se destacan por su capacidad para descomponer materia orgánica, mejorando la estructura del suelo, promover el crecimiento, promoviendo el crecimiento vegetal de manera saludable, ¿no? Ahí tenemos la fijación biológica del nitrógeno a través de las bacterias Rhizobium, como les mencionaba. Es el proceso natural de la fijación del nitrógeno mediante el cual ciertos microorganismos convierten el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas como el amonio, que es tan importante en el cómo ya lo absorbe la planta, ¿no? Muchas veces las plantas captan los nitratos y nitritos y el sitio en que están en forma de amonio, ¿no? Por eso es que tan importante, allí es donde van capturando estas bacterias y lo van siendo aprovechables para las plantas, ya que estas bacterias pues no ayudan a reducir la necesidad de fertilizantes nitrogenados sintéticos que son costosos y pueden tener impactos negativos en el medio ambiente. Por eso es tan importante conocer estas bacterias y estos microorganismos que nos ayudan a tener, ¿no? Ahí tenemos la Rhizobium sp de diferentes especies. Las bacterias del género Rhizobium son simbióticas, es decir, forman una relación mutualista con las raíces de leguminosas como frijoles y así diferentes leguminosas, la relación clave para fijar el nitrógeno atmosférico, ¿no? Ahí tenemos otros tipos de bacterias, las bacterias de solubilización de fósforo y potasio, en donde estas
a través de los biofertilizantes van teniendo esa relación con la agricultura, ya que permiten a las plantas acceder a estos nutrientes esenciales de manera más eficiente, tanto el fósforo como el potasio, ya que son vitales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero en muchas veces se encuentran en formas de suelo que no son fácilmente aprovechables, ¿no? Por eso les mencionaba que el nitrógeno es mucho más asimilable y es muy rápido en descomponerse, digamos, de esta manera. Y también se tiene que el nitrógeno se volatiza, ¿no? Y por eso que el fósforo y potasio, por ejemplo, en un momento de fertilización, se recomienda aplicar el nitrógeno fraccionado. En cambio, el fósforo y el potasio en una sola fracción, o sea, en el inicio, para que la planta lo aproveche según se vaya descomponiendo. Y estas bacterias solubilizadoras ayudan a descomponer para que sean mucho más aprovechable de manera más rápida por las plantas, ¿no? Los microorganismos, relación planta y suelo, pues ahí estamos, que se tiene, pues suelo, planta y microorganismos, es fundamental para comprender cómo los biofertilizantes pueden mejorar la eficiencia de los cultivos y promover una agricultura más sostenible. Esta interacción describe cómo los microorganismos del suelo interactúan con la planta y estos cómo pueden influir también en la salud del suelo y el crecimiento de las plantas a través de la disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Los tipos de biofertilizantes y aplicaciones se tienen, ¿no? Biofertilizantes líquidos y sólidos, ya que estos se pueden clasificar dependiendo a su presentación y el método de aplicación, ¿no? Ambos tipos contienen microorganismos benéficos, pero su forma de preparación, conservación y aplicación varía, ¿no? Los biofertilizantes líquidos son soluciones o suspensiones que contienen microorganismos benéficos disueltos o suspendidos en agua u otro líquido. Son fáciles de aplicar y generalmente se utilizan cuando se busca una rápida acción o una distribución uniforme en el cultivo. Por eso es tan importante conocer ahí que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en los líquidos, en los biofertilizantes líquidos, fácil aplicación, rápida absorción, alta concentración de microorganismos al momento de aplicar, ¿no? Los biofertilizantes sólidos los podemos encontrar en formas de polvo, granulado o pellets que contienen microorganismos benéficos. Su principal ventaja es que tienen una larga vida útil y generalmente son más fáciles de almacenar que los líquidos, ¿no? Hay que tener en cuenta estas características que nos ayudan en sí para poder manejarlo, ¿no? Se aplican directamente al suelo o en formulaciones granuladas para ser mezclados en el sustrato del cultivo. Es tan importante estas características, ¿no? Larga vida útil, fácil almacenamiento, liberación gradual según vaya requiriendo también la planta, ¿no? Elaboración de biofertilizantes, ya entrando, ¿cómo podemos elaborar? Por ejemplo, es la selección y preparación de las cepas microbianas. Muchas veces vamos a ver acá cómo vamos a ir elaborando estas cepas en donde podemos producir biofertilizantes y con qué podemos mezclarlo, por ejemplo. La selección y preparación de cepas microbianas ya pueden ser fijadoras de nitrógeno, cepas microbianas solubilizadoras de fósforo y potasio, hongos micorrízicos, bacterias antagónicas que pueden ayudar a mejorar en sí lo que se tiene, ¿no? La selección y preparación de las cepas microbianas para la producción de biofertilizantes es un proceso clave para garantizar la eficacia y viabilidad de los productos biológicos aplicados en la agricultura, ¿no? Los microorganismos seleccionados deben ser capaces de realizar funciones específicas
que favorecen el crecimiento de las plantas, como la fijación de nitrógeno, la solubilización de nutrientes como fósforo y potasio y algo otros más, la producción de fitohormonas y la protección contra patógenos. La preparación adecuada de estas cepas asegura que los microorganismos sean efectivos en el campo y mantengan su viabilidad a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante conocer cómo se van a ir cultivando. Como ejemplo, acá se tiene un cultivo ya de cepas en donde estos microorganismos se van cultivando a través de las placas Petric, en donde esto pues ya se van haciendo colonias para poder producir nuestros biofertilizantes, ¿no? La selección de cepas microbianas para biofertilizantes, la selección de cepas microbianas más adecuadas dependen de varios factores, tales como tipo de cultivo, las condiciones del suelo, los nutrientes disponibles y el objetivo específico del biofertilizante. Es importante tener estos parámetros en cuenta para producir un biofertilizante que sea aprovechable, ¿no? Identificación del objetivo del biofertilizante, dependiendo, ¿no?, del objetivo agronómico, los biofertilizantes, las cepas, se seleccionan según sus características funcionales. Allí es donde nosotros podemos ver, ¿no?, si es un cultivo de hortaliza, si es un cultivo de industrial, en donde puede ser cítricos, y por tal razón es tan importante estas características de las cepas microbianas, tener en cuenta también su alta actividad biológica, adaptabilidad, capacidad de colonización, competencia, eficiencia y estabilidad que se tiene, ¿no? Por eso es tan importante conocer por qué debemos entrar a la producción de biofertilizantes, ¿no? La preparación de las cepas microbianas para biofertilizantes, una vez seleccionada, según, como lo mencionábamos, la actividad biológica, la adaptabilidad, la capacidad de colonización, la competencia que ellos pueden generar y la eficiencia, pues vamos a ver la preparación en sí la cepa, ¿no? Una vez seleccionadas las cepas más adecuadas, el siguiente paso es prepararlas, ¿no?, para su incorporación en los productos de biofertilizantes. Esto involucra varios procesos que aseguran que los microorganismos mantengan su viabilidad y efectividad al ser aplicados en el campo. Por eso es tan importante conocer, como les vuelvo a repetir, estos pasos a tener en cuenta en el momento de la preparación, en la elaboración y uso de nuestros biofertilizantes, ¿no? El cultivo y multiplicación las cepas seleccionadas deben ser cultivadas en condiciones óptimas para maximizar su crecimiento y reproducción. Los medios de cultivo, se utilizan medios de cultivos específicos que favorecen el crecimiento de los microorganismos seleccionados. Estos medios pueden contener carbono, nitrógeno y otros nutrientes esenciales para su crecimiento, ya que estos microorganismos requieren un medio de alimentación. Por eso es tan importante el medio de cultivo tener en cuenta, ¿no? La combinaciones de cultivo, que si esto pues vamos a ver en qué temperatura, la agitación, el pH deben ser controlados para optimizar el desarrollo de esos microorganismos que se vayan multiplicando según las condiciones que se quiera tener, ¿no? Siempre se van a tener en qué momento se van a cultivar en el laboratorio, según la escala que tú vayas a querer producir. La multiplicación a gran escala, pues también tenemos aquí este gran importante, ¿no? El cultivo de multiplicación de las cepas. Una vez obtenido una masa crítica, o sea, una cantidad de microorganismos, la cepa se multiplica en condiciones controladas donde se logra una alta concentración de células viables. Esto puede hacer
en fermentadores o a gran escala para producir los biofertilizantes en formas líquidas o en forma de polvo, ¿no? Ahí tenemos la formulación de los biofertilizantes. La formulación de un biofertilizante incluye no solo la preparación de la cepa microbiana, sino que también la adición de excipientes o sustancias estabilizantes que ayudan a preservar la viabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento y aplicación. Siempre, como les mencionaba, al momento de aplicar en el campo definitivo, ver el ingrediente activo, la concentración que contengan estos en sí. Hablando lo que es la formulación de los biofertilizantes, cierta cantidad es, es el ingrediente o los microorganismos activos que se encuentren en un litro, en una cierta cantidad. Y el resto, pues no puede ser un litro netamente de puro, de puro cepa, sino que cierta cantidad está disuelta en un excipiente o digamos pues en un, lo que es ese, lo que le hace completar. Por ejemplo, cuando ya vamos a hacer una formulación, siempre vamos a utilizar el agua, ya que el agua es el sol, el disolvente. Y ahí pues esto le va a ir asociando, ¿no? El excipiente pues no es más que agua tratada o un agua que no altere las condiciones de, de esos microorganismos benéficos, ¿no? Por ejemplo, en los líquidos, los microorganismos se mantienen en suspensión en una solución acuosa que facilita su aplicación directa al suelo o a las plantas. Por eso es que es tan importante el resto, una cierta cantidad que tenga la concentración que se tenga. Siempre en las etiquetas se ve y se dice, no, eh, hongos micorrízicos al 5%, 10%. Se tiene la concentración de algas así y se van viendo estas concentraciones que se tienen, ¿no? En los sólidos, en los polvos, que son los microorganismos, son deshidratados y absorbidos en un soporte sólido, lo que permite ser realmente más almacenados por más tiempo y sin perder la viabilidad que en sí, ¿no? Al momento de entrar en contacto con un medio, lo que es humedad adecuada, se activan y ya pues van a ser aprovechables, ¿no? También tenemos la formulación de granulados. Los microorganismos se incorporan a una matriz sólida que facilita su dispersión en el suelo, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, en cada granito existe una porción de microorganismos benéficos, ¿no? La estabilización de los biofertilizantes deben ser estables a lo largo del tiempo para garantizar a los microorganismos se mantengan viables hasta que sean aplicables en sí, ¿no? El control de calidad. Pues ahí vamos a ver el análisis de la calidad para asegurar que los biofertilizantes cumplan con los estándares de viabilidad microbiana y efectividad ahí, ¿no? Ahí tenemos los medios de cultivo y materias disponibles. ¿Qué se puede hacer? ¿No? La elaboración, ¿cómo se hace? ¿No? La elaboración de biofertilizantes a pequeña, a gran escala requieren el uso de medios de cultivo adecuados que permiten el crecimiento y multiplicación de microorganismos benéficos como bacterias, hongos y actinobacterias que nos ayuden a ser más productivos, ¿no? Los medios de cultivo proporcionan los nutrientes esenciales para el desarrollo de estos microorganismos y también las condiciones ideales para la viabilidad y actividad, ¿no? Por eso es tan importante que conocer en dónde podemos activar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los medios de cultivo, en medios de cultivos líquidos, ahí están que se puede multiplicar a través de microorganismos a gran escala que permiten una fácil distribución y absorción de nutrientes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los caldos nutritivos, en donde es una mezcla rica en nutrientes, de sales minerales, glucosa, que este medio favorece el crecimiento de las bacterias Rhizobium
Es acá en este caso, ¿no? Acá se tiene un agar que se llama, pues, no es más que una sustancia gelatinosa y se agrega los microorganismos benéficos y a diferentes bacterias y estos pues van a empezar a multiplicarse por la alimentación que van teniendo, ¿no? Infusión de levaduras a menudo es utilizada, ¿no? Para el cultivo de bacterias fijadoras de nitrógeno. Este medio contiene extractos de levadura ricos en aminoácidos y vitaminas que ayudan a la multiplicación de estos microorganismos, ¿no? Ahí tenemos agua de coco, jugo de caña de azúcar, ya que algunas cepas de microbianas, especialmente las que producen fitohormonas, se promueven el crecimiento vegetal, incremento medios de ricos en azúcar, ¿no? Ahí es donde vamos a tener el aprovechamiento al máximo, ¿no? Ahí tenemos los medios de cultivos con fuentes de carbono, el uso de fuentes de carbono como la glucosa, sacarosa, melaza, en soluciones acuosas es común para fomentar la multiplicación de microorganismos solubilizantes de nutrientes, ¿no? Ahí también tenemos los medios sólidos que podemos ir nosotros cultivando o podemos cultivar de manera natural o casera. Se consigue los microorganismos, estas bacterias en pequeñas cantidades y pues lo podemos cultivar a través de un agar que es un gelificante, como ya le mencionaba, medios sólidos de aislamiento, de propagación de cepas de microorganismos, en donde pues contienen pues glucosas y se van haciendo en un laboratorio mayormente, ¿no? Sustratos orgánicos, en donde pues materia de compost, residuos agrícolas, pajas de arroz, cascarillas, estiércol, humos, en donde pueden servir como medios de cultivo sólidos. Estos materiales ofrecen un medio de nutritivo y permiten multiplicación microbiana. Ahí pues están los trichodermas, los bacilos, subtilis, que pueden ser utilizados como biofertilizantes posteriores, ¿no? Los carbonatos de calcio. Estos pueden ayudar como soporte para microorganismos cuando se combinen, ¿no? Nutrientes con lo orgánico. Por eso ayudan en sí a mejorar, ¿no? Materiales disponibles localmente en la elaboración de biofertilizantes se tienen, ¿no? Uno de los más grandes beneficios es la elaboración de biofertilizantes, utilizar materiales locales o insumos locales y económicos que nos ayuden a tener, ¿no? Tenemos los residuos agrícolas y orgánicos que se puede utilizar o se puede utilizar como medios o materiales de cultivo de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, la paja de arroz es un material fibroso que puede utilizar como medio de cultivo para ciertas bacterias y hongos, ¿no? Además, al ser un residuo de agricultura, es de fácil acceso y de fácil aprovechamiento también, ¿no? La cáscara del maíz, del trigo, la soya, el estiércol de animales, en donde podemos cultivar microorganismos benéficos como la Residubium y las bacilos, ¿no? En donde esto pueden ayudar a mejorar o servir como un medio de cultivo, ¿no? El compost de lombriz también se tiene, ¿no? Los residuos agroindustriales, ahí está la melaza de caña, extractos de frutas vegetales, ya que estos pues tienen aminoácidos o tienen esos aminoácidos muy nutritivos para ciertos microorganismos en sí, ¿no? También los aceites vegetales que ayudan a producir fitohormonas. Proceso y pasos que se tiene, es importante también mencionar que aquí se puede hacer cómo hacerlo. Y también aquí, pues, cómo se va haciendo, ¿no? Ahí la fermentación de las cepas en la que los microorganismos se van seleccionando y van alterando, ¿no? Las concentraciones viables para así cultivar un biofertilizante eficiente y de cantidad de microorganismos con cierta cantidad activa, ¿no? Tenemos la preparación de medios de cultivo. Antes de iniciar la fermentación se debe preparar el medio de cultivo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se activa los cultivos, las cepas y de ahí ya vamos a ver cómo estos medios los vamos a ir adecuando
a la cantidad de que vayamos a agregar, ¿no? Tenemos la inoculación, una vez que el medio de cultivo está listo, se va a agregar o que es, se inocula una cepa microbiana específica. La cantidad de inóculo varía según el tipo de microorganismos y la escala de producción, ¿no? Ahí vamos, si tenemos una cierta, 1 litro, de repente 100 litros, pongamos, de, de que queremos producir 100 litros de biofertilizantes, vamos a ver qué cepa podemos aplicar y, y cuál es la escala en sí, ¿no? Las condiciones de fermentación para una inoculación, pues una temperatura generalmente que va de 25 a 30 grados centígrados, aunque puede variar según el microorganismo también, ¿no? La agitación, mantener una agitación constante. Esto ayuda a distribuir uniformemente los nutrientes y mejora el acceso de oxígeno a los microorganismos, ya que estos requieren de ello. Oxigenación, la mayoría de los microorganismos requieren oxígeno para crecer, aunque algunos son anaerobios. Se utiliza aireación o agitación para generar el medio de esté bien oxigenado, ¿no? Ahí tenemos el tiempo, por ejemplo, puede variar, ¿no? De 24 a 72 horas. La finalización de la fermentación, una vez que los microorganismos han alcanzado una alta concentración, la fermentación se detiene. Esto puede hacer reduciendo la temperatura y la agitación, ¿no? O bien distribuyendo el aporte de nutrientes que es necesario para la obtención de tu biofertilizante. Una vez que tienes, pues te pasas a la filtración. El filtrado es el proceso que se realiza para separar la cepa de microorganismos del medio de cultivo. Una vez finalizada la fermentación, esto es necesario para obtener un producto más limpio y concentrado, ya sea en forma líquida o sólida. Es tan importante ahí, ¿no? La filtración inicial, en donde tú vas a poner un tamiz, en donde esto pues te va a ayudar a separar, ¿no? La filtración esterilizada, en donde ya vas a ir viendo la concentración que no tenga la presencia de otros microorganismos que puedan afectar la calidad, ¿no? Y también la concentración, qué cantidad de microorganismos vas a tener en tu biofertilizante, ¿no? La formulación de los biofertilizantes es el paso en el que el producto es preparado para una comercialización, una aplicación en el campo, dependiendo de la forma final que desee para el biofertilizante, ¿no? Puedes aplicar diferentes técnicas de formulación. Ahí tenemos la formulación líquida por concentración de solución. Después de la fermentación y filtrado, el líquido puede tener una concentración alta de microorganismos. Si es necesario, se diluye en concentraciones requeridas para su aplicación, ¿no? Aditivos y estabilizantes para mejorar la viabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento pueden añadirse estabilizantes tales como conservantes naturales, compuestos nutritivos, y también el pH, ¿no? Hay que tener tan importante el pH para que ver estos microorganismos se puedan mantener o vivir sin alterar sus condiciones, ¿no? Formulación sólida es el secado o liofilización. Los microorganismos pueden ser deshidratados mediante técnicas de secado al aire o liofilización, que es a través de congelación, eliminación de agua en un vacío, son una técnica al vacío que se llama, en donde tú extraes todo el agua sin necesidad de haber aplicado una exposición al aire libre, ¿no? Y esto se utiliza no mayor para preservar la viabilidad de las cepas microbianas durante el almacenamiento. Una mezcla con soporte sólido, con microorganismos deshidratados, se mezclan con arcilla, carbonato de calcio, humos de lombriz o polvos de cáscara, o sea que esto los hace más que sean con un medio de conservación, pero estos también suelen facilitar la aplicación en su momento, ¿no? Conservación de los biofertilizantes. La conservación adecuada de los biofertilizantes es fundamental para mantener la viabilidad de los microorganismos hasta el momento de la aplicación, ¿no?
La conservación es en el almacenamiento que se requiere que sea fresca. Los biofertilizantes líquidos deben almacenarse en un recipiente espacio, preferiblemente a temperaturas de 4 a 10 grados centígrados, para evitar la descomposición prematura y el crecimiento de contaminantes no deseados. Es tan importante en este caso hacer los parámetros de calidad y control microbiológico. Es importante que son fundamentales en la elaboración de biofertilizantes, ya que determinan la actividad y la severidad del producto, seguridad del producto final. La calidad de los biofertilizantes, pues nos ayudan a tener en sí que pueden tener un rendimiento, un control adecuado, garantiza que el biofertilizante contenga las cepas microbianas deseadas y que estén libres de unos agentes, ¿no? Ahí tenemos los parámetros que podemos medir en la elaboración, la viabilidad de microbiana, qué tan viable es, qué tan activo es la actividad microbiana, si estas cumplen o no la funcionabilidad, la pureza microbiológica, que si contienen solo esas cepas que nos van a ayudar para tal fin, ¿no? La estabilidad, cuánto se va a tener, el pH y la conductividad que puede tener nuestro biofertilizante en el momento, ¿no? La aplicación y manejo en campo, la aplicación de los biofertilizantes varían según el tipo de producto, ya sea líquido o sólido, el cultivo específico, así como el objetivo que se quiere lograr en nuestra producción. Ya puede ser mejora de suelo, promover el crecimiento, proteger contra patógenos y estos biofertilizantes va a depender de ellos en el momento que podemos aplicar, ¿no? Podemos ir aplicando a través de riego, cómo se puede aplicar estos biofertilizantes a través de fertirriego, que se van a ir incorporando de forma líquida al suelo a través de los sistemas de riego. Estos métodos es ideal para cultivos de campo abierto o invernaderos o en viveros que aseguren los microorganismos lleguen directamente a las raíces, donde podrán interactuar con el suelo y promover la fertilidad, ¿no? También tenemos la aplicación foliar, que es la aspersión, ¿no? de un pulverizante que se utiliza una mochila pulverizadora y pues se va aplicando directamente a las hojas y al tallo de las plantas, que ya sea manualmente o mecánicamente, ¿no? La aplicación directa al suelo, también directamente al suelo, en donde se puede aplicar, ¿no? De estos biofertilizantes directamente al suelo. Pues aquí hablamos de los sólidos, ¿no? Especialmente en aquellos que contienen microorganismos que interactúan con las raíces de la planta y mejorando así la estructura del suelo también, ¿no? De esto depende de cuál sea la forma de aplicar, ¿no? Dosis y frecuencia. Al momento del manejo, vamos a ver la dosis y frecuencia y momento adecuado de la aplicación, ¿no? Se puede aplicar, ¿no? El momento depende, ¿no? De los factores son factores, ¿no? Fundamentales, ¿no? La frecuencia, el momento, para tener la efectividad y garantizar en sí los beneficios que podemos lograr a través de esto, ¿no? Mejorar la calidad del suelo, aumento de la fertilidad, promoción del crecimiento de las plantas y proteger contra patógenos, ¿no? Ahí tenemos dosis para cultivos específicos, por ejemplo, en leguminosas, generalmente se requiere una dosis de 1 a 2 litros por hectárea, en líquido hablándolo, y de 3 a 5 kilogramos por hectárea si es de manera sólida, ¿no? Que son más especialmente productos que contengan rizobiums, porque estos van a ayudar a fijar el nitrógeno en la raíz de estas leguminosas, ¿no? En cereales, por ejemplo, se pueden necesitar, ¿no? Dosis más altas, que es de 3 a 5 litros por hectárea y de 10 a 15 kilogramos por hectárea si es sólido, ¿no? En hortalizas también se tiene de 2 a 4 kilogramos por hectárea si es líquido, litros por hectárea si es líquido, y de 7 a 10 kilogramos por hectárea si es sólido, ¿no? En los frutales también se tiene acá, ¿no? Cómo esto se puede ir utilizando estos biofertilizantes, ¿no? La frecuencia de aplicación de biofertilizantes varía y siempre
se va teniendo en cuenta que se puede aplicar, si son industriales, de dos, por ejemplo, frutales, dos a tres veces por año. Y cuando son hortalizas, mayormente también se va aplicando frecuencia, ¿no? De cada 15 días, cada 30 días, ir aplicando estos biofertilizantes, ¿no? La frecuencia de aplicación de los biofertilizantes depende principalmente de la etapa del crecimiento del cultivo y las condiciones ambientales, ¿no? La aplicación frecuente de biofertilizantes mejora la colonización de microbiana en el suelo y las raíces, favoreciendo una mejor interacción en los microorganismos con las plantas. Por eso es tan importante el momento adecuado también de la aplicación. Nos dice que siempre se recomienda la aplicación, es crucial para asegurar un biofertilizante tenga su máximo impacto en el desarrollo del cultivo. Los momentos más adecuados para aplicar son los biofertilizantes en la fase inicial del crecimiento, cuando las plantas son más susceptibles a la mejora de su microbiota, ¿no? Y por eso también durante la alta demanda de nutrientes, en donde, pues, digamos, en su pleno desarrollo, en donde va a requerir cubrir esas necesidades, ¿no? Manejo post-aplicación y monitoreo de resultados. El manejo post-aplicación y el monitoreo de resultados de los biofertilizantes son fundamentales para garantizar que los beneficios de su uso se mantengan a lo largo del ciclo del cultivo, ¿no? Después de la aplicación de los biofertilizantes, es esencial realizar un seguimiento adecuado para asegurar de que los microorganismos estén colonizados el suelo y las raíces de las plantas de manera efectiva. Monitoreo de resultados, monitorear constantemente, ver si estos están cumpliendo eh, en sí el propósito que fueron aplicados, ¿no? Evaluar la efectividad, realizando también algunos ajustes según las aplicaciones que requieran, ¿no? Por eso es tan importante también evaluar un punto importante, la evaluación de la calidad de los productos que se puede ya tener como resultado de la aplicación de los biofertilizantes. El tamaño del fruto, propiedades organolépticas, por ejemplo, sabor, color, contenido nutricional, que se puede ir midiendo en sí y evaluando los biofertilizantes. Condiciones óptimas de almacenamiento, ya cuando vayamos nosotros a llevar nuestros biofertilizantes en el momento de la aplicación, hay que ver que el almacenamiento adecuado de los biofertilizantes es esencial para preservar la vida de los microorganismos y evitar la degradación del producto, ¿no? Las condiciones de almacenamiento deben estar diseñadas para proporcionar un entorno que favorezca la supervivencia de los microorganismos activos y mantengan la estabilidad del producto. Por ejemplo, como decíamos, una temperatura baja de 4 a 10 grados centígrados, unas temperaturas más altas por encima de 25 grados centígrados y evitar la congelación, ya que esto puede matar en sí a los microorganismos, ¿no? La elaboración, uso y manejo de biofertilizantes representa un paso crucial hacia una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estos productos derivados de microorganismos benéficos no solo contribuyen a la mejora de la calidad del suelo, sino que también permiten una producción agrícola más eficiente sin los impactos negativos asociados con el uso excesivo de fertilizantes. Tan importante tener en cuenta que el uso y manejo de biofertilizantes no solo contribuye a la salud del suelo y a la mejora de la productividad agrícola, sino que también está alineado con los principios de una agricultura ecológica y sostenible, ¿no? Que esto responde a las necesidades de un mundo cada vez más consciente del cuidado del medio ambiente. La incorporación de estos productos en las prácticas agrícolas es, por lo tanto, un paso fundamental hacia el futuro de una agricultura más responsable, rentable y respetuosa con el planeta. Por eso es de vital importancia saber la elaboración, uso y manejo de estos biofertilizantes. Muchas gracias por tu participación.
hemos llegado a la parte final de este curso valioso para una agricultura de gran impacto en lo que es orgánico y conservacionista. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del tema, no duden en hacerlo. Estamos para responder a cada una de ellas.